Bienvenidos nuevamente a esta tercera sesión del curso básico de epidemiología que ha organizado el Ministerio de Salud de Panamá con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Hemos tenido dos sesiones fabulosas con un muy buen número de asistentes. Eso nos habla de la necesidad que tenemos de ese tipo de entrenamientos. Y hemos querido hacerlo así, como ustedes lo han visto, de manera muy pragmática, algo muy práctico, muy sencillo, que les sirva realmente en terreno. Y justamente para hoy tenemos uno de los temas quizá de los más importantes en este momento, porque es lo que necesitamos hacer justamente ahora que aún no tenemos ni vacunas ni tenemos tratamientos completamente efectivos. Entonces lo único que nos toca en este momento es tratar de minimizar al máximo la transmisión de la enfermedad. Y eso es una responsabilidad que no es del Estado, es una responsabilidad de todas y cada una de las personas, es una responsabilidad individual y eso debe hacerse no solamente a nivel de la comunidad, sino también a nivel del hogar de la persona y en el espacio de trabajo. Entonces, la charla de hoy va a versar sobre eso, la prevención y control de las infecciones en esos ámbitos que les mencionaba, en el hogar, en el lugar de trabajo, muy importante porque no podemos seguir deteniendo la economía del país, y por supuesto en la comunidad. Esto debemos nosotros como personal de salud tenerlo muy claro, pero tenemos que involucrar a la comunidad en esto para que no se sientan sujetos pasivos. La comunidad debe ser un sujeto activo, la comunidad no puede estar recibiendo solo indicaciones de que haga esto, no haga esto, sino que debe hacer parte de todo el proceso, de tal manera que todas las herramientas que nosotros les vamos a transmitir a ustedes es para que también las trabajen con la comunidad y entre todos, con la participación activa de la comunidad, de los líderes comunitarios, puedan entonces implementar todas estas medidas para minimizar la transmisión. Hoy nos acompañan la doctora Lilian Valdés del Ministerio de Salud y la doctora Ileana Brea por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Les recuerdo que por favor mantengan apagados sus micrófonos para no interrumpir la transmisión. También les recuerdo que estos cursos están siendo grabados y quedados en un espacio del campus virtual de salud pública en Nodo Panamá. En el chat de ahí puse ahí la dirección del campus. Ustedes tienen que registrarse, si no se ha registrado, o el que ya está registrado entra. Luego busca el Nodo Panamá y ahí busca el curso y la clave del curso también se las indicamos ya ahí en el chat. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle entonces la palabra a la doctora Siliana y doctora Lilian para que arranquemos con la charla de hoy. Bienvenidas, estimadas doctoras, y los micrófonos son suyos. Buenas tardes, saludos, muchas gracias doctor Victoria. Yo soy Ileana Brea, pertenezco al equipo de la OPS del Grupo Funcional de Salud Universal y Desarrollo. En el día de hoy estaré acompañándolos para abordar las medidas para minimizar la transmisión del COVID-19. Le cedo la palabra a mi compañera Lilian para que los salude. Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Lilian Valdés de la Dirección General de Salud. Un placer poder participar con ustedes en este curso en donde vamos a darles herramientas básicas para que puedan ustedes poder transmitir la información sobre las medidas que deben seguir en el hogar y en los entornos laborales para minimizar la transmisión del COVID-19. Como bien mencionó el doctor Victoria, ya esto es una labor comunitaria en donde todo el mundo tiene que participar y nosotros como profesionales de salud tenemos que conocer estos conceptos básicos para poder transmitir el mensaje adecuadamente y que las personas entiendan
por qué razón se han implementado cada una de estas medidas mientras logramos tener una vacuna, un tratamiento para esta enfermedad. Vamos a iniciar con la doctora Ileana Brea y posteriormente terminamos, entonces pasaríamos a la parte de preguntas. Una de las cosas que quiero que todos tengamos en cuenta es los pilares críticos que se contemplan en el abordaje o en la respuesta a la pandemia del COVID-19. Todos enfocados a que los servicios de salud y la comunidad estén involucrada en disminuir la transmisión de la enfermedad. Los principios y los pilares están enfocados en salvar vidas con la reorganización de los servicios de salud de manera que se puedan brindar distinto y planificar cómo se extiende la fuerza laboral que habitualmente se tiene en contexto de la pandemia de COVID-19. Otra de las cosas que están involucradas en este aspecto de salvar vidas es mantener las medidas de protección en todos los servicios de salud, optimizar el manejo clínico de los pacientes a lo largo de toda la atención continua sin desatender las otras condiciones que también necesitan el abordaje y la atención de los servicios. Asegurar la cadena de suministro. También lo otro en lo que nos vamos a enfocar acá es en la disminución de la transmisión, donde todos tenemos un papel preponderante, donde no solo los profesionales de la salud, sino que nosotros tenemos que tener una comunidad activa, participativa y que se sienta un actor importante en la disminución de la transmisión, en donde se puedan detectar tempranamente los casos, en donde se puedan dar seguimiento a los casos, aislarlos, rastrearlos y que tomen las medidas de aislamiento, cuarentena adecuadas y de manera oportuna. Todo eso enfocado a acciones pertinentes y no se debe perder de vista el que se pueda proteger al personal de salud, ya sea en los lugares de trabajo y en la comunidad, porque es el recurso vital para poder también seguir dando o seguir soportando estos pilares. Entonces, para contarles un poquito lo que vamos a hacer en el día de hoy, es que vamos a abordar medidas de prevención general a la población, medidas de prevención y control para una persona que tiene COVID detectado, que está positiva o que está sospechosa por COVID. Vamos a hablar de esas medidas en el entorno laboral y cómo desde el punto de vista ambiental hablamos de la limpieza y desinfección, tanto en la casa como en el entorno laboral. Una cosa que les queremos aclarar es que en esta sesión nosotros no vamos a abordar los métodos para realizar algunas de las medidas básicas de protección personal. Nosotros lo que queremos es reforzar o apuntar algunas acciones para hacer estas medidas, porque como bien lo mencionamos hace rato, tenemos que mejorar la comunicación, tenemos que mejorar la respuesta de los servicios y de la comunidad, tenemos que hacer un poco más el apego a esas medidas, así como hablamos de apego a los tratamientos médicos, el apego a esas medidas de prevención y de protección, porque como todo el mundo lo ha dicho y suena así una frase ya muy trillada o muy encasillada, muy artificial, tenemos que aprender a vivir con el virus. Entonces, es un poco lo que les quiero decir, que, o sea, ustedes son expertos en el tema, nosotros hemos hecho un análisis conjunto de algunas cosas en las que creemos que tenemos que hacer más énfasis para que la población se apegue más a las medidas, comprenda un poco lo que repercute en todo el país, en toda la comunidad, en todo su entorno, el no apegarse de manera adecuada a las medidas. Entonces, ¿por qué tenemos que establecer diferentes medidas de transmisión? Siempre decimos que no vamos a desaparecer la infección en este momento, sino que es disminuir la transmisión y aplanar esa curva, hacerla más lenta, porque eso hace que el estrés de los servicios de salud disminuya, se pueda responder adecuadamente a la demanda
y se pueda tener mayor calidad y todo eso repercute en salvar vidas. Esto también nos permite ganar tiempo mientras las medidas farmacéuticas específicas están desarrolladas. Como bien lo dijo el doctor, en este momento no tenemos una vacuna y tampoco tenemos evidencia suficiente para aportar algún medicamento que sea contundente, que ayude a mejorar o a cambiar la historia natural de la enfermedad. Todo está en investigación. ¿Qué cosas tenemos que hacer en cuanto a las medidas en general? Tenemos que tener en cuenta de que hay medidas que van dirigidas a una población específica, a un grupo específico de individuos, y hay medidas que deben ir dirigidas a la población en su conjunto. Estos dos conjuntos de medidas no son mutuamente excluyentes. Se pueden hacer diferentes combinaciones de medidas y cada una puede llevar algún tipo de compensación social y tiene algunas implicaciones colaterales. Como todo, cuando se aplican medidas, hay algunas medidas que van a tener algunos inconvenientes y algunas desventajas, y es por eso que se debe hacer la evaluación continua de las mismas. Y también otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que también es la viabilidad y la aceptabilidad de cualquier medida dada, y que todas esas medidas van a depender de cómo esté la propagación del COVID en el país donde vamos, o en Panamá, o en el lugar donde vayamos a aplicar las medidas. Todas las medidas que se han aplicado han sido distintas en los diferentes países, pero la experiencia de otros países que empezaron a tener mayor reporte de casos e identificación de casos, también han servido para que los otros países que tomen de ejemplo algunas de las medidas y puedan ver o basarse en la experiencia de los demás. Las medidas se deben implementar de la manera más rápida para poder cambiar los escenarios de transmisión. Y también deben estar planeadas para prolongarse al menos 2 o 3 meses, incluso mucho más, como lo estamos viviendo todos. Otra de las cosas que tenemos que tener pendiente es no solo cuándo implementar, sino cuándo empezar a flexibilizar. Y las recomendaciones que sean escalonados, para eso tenemos que tener varias cosas presentes, que es cómo va evolucionando la pandemia, cómo van evolucionando los casos. Tenemos que tener seguros el acceso a tratamientos eficaces y seguros. Tenemos que tomar en cuenta como indicador la saturación de los servicios de salud, y lo otro que nos puede ayudar a decidir cuándo se implementa alguna medida o cuándo se puede flexibilizar una medida es los modelos matemáticos que son específicos para cada país. Con el uso de los modelos matemáticos puede ayudar muchísimo a la toma de decisiones a alto nivel, y que deben ser también interpretadas con cautela. ¿Dónde lo implementamos? Lo primero que tenemos que hacer es que los escenarios pueden ser diferentes. Tenemos que reconocer que los escenarios son diferentes, que hay diferentes escenarios de transmisión y que pueden estar presentes esos escenarios en áreas geográficas que ni siquiera son continuas. Y lo otro que tenemos que hacer es que saber, antes de definir dónde vamos a implementar, es que la comunicación a la comunidad es un reto. De hecho, creo que todos estamos viviendo eso. De hecho, creo que todos es parte de lo que nosotros queremos cambiar en esta presentación, de ver cómo es esa comunicación y cómo es ese abordaje con el público. Volviendo, después de saber dónde debemos reconocer o qué cosas tenemos que reconocer para decidir dónde se va a aplicar, pues independientemente del escenario epidemiológico, las medidas se implementan a nivel nacional. Y luego, cuando ya se ven todos los parámetros que les conté en la diapositiva previa, podemos ver que se puede hacer un enfoque diferenciado en algunas áreas que pueden ser localizadas, regional o subnacional. Entonces, ¿qué cosas
o cómo yo facilito la aceptación de las medidas. Este cómo va dirigido en dos aspectos. En uno, a nivel de las autoridades o los tomadores de decisiones, y en otro, dirigido nuevamente a la comunicación continua con la población. En la parte de facilitar la aceptación y la adoptación, o el adoptar medidas que pueden ir relacionadas con el distanciamiento físico o con la movilidad de la comunidad y el cumplimiento de las mismas, debe ser que el enfoque sea común a todos los niveles decisorios, que también haya consenso en los diferentes niveles administrativos en los que se está tomando las medidas. Debe haber una adecuación del marco legal, deben haber disposiciones para la protección financiera, para la protección fiscal, y se debe garantizar una cadena logística. Esta cadena logística va dirigida hacia la prestación de los servicios esenciales, hacia la ayuda humanitaria, hacia el ingreso de suministros como alimentos, como acceso a los servicios de salud, garantizar el transporte, la distribución de los alimentos y de estos servicios. Yo creo que a todos, a medida que vamos haciendo la reflexión, podemos identificar todas estas etapas, o podemos identificar todas estas etapas que ha pasado a lo largo de este tiempo que hemos llevado trabajando en la pandemia, desde la fase de preparación hasta cuando se identificó el primer caso y se han implementado las medidas, porque han sido de cierta manera cónsonas y con ideación lógica para lograr minimizar la transmisión de la enfermedad. Lo otro que quiero hacer énfasis aquí también es que no solo es la parte, y por eso dije que va dirigida en dos sentidos, no solo es la parte desde el abordaje de la decisión de las autoridades y definir qué medidas son las más adecuadas para el contexto nacional, sino que eso vaya acompañado de una comunicación efectiva, porque uno de los pilares o uno de los factores más esenciales para la transmisión es la participación activa de la comunidad. Es ese empoderamiento y es ese saberse que su granito de arena contribuye al estado de salud de la población. Entonces, esa comunicación va dirigida en poder justificar por qué se han implementado, por qué se van a modificar las medidas que se han estado tomando. Van dirigidas a que la gente sepa que con las medidas va a haber un resultado y cuándo esperar el resultado de los cambios en las medidas, de la flexibilización o la rigurosidad de las mismas. Cómo eso va a impactar la transmisión de la epidemia, cómo va a impactar también en los sistemas de salud. Y también eso va de la mano en la comunicación, en las sanciones que puedan imponerse o establecerse a la comunidad si desatiende las medidas. Como ya lo comentamos hace rato, en este momento tenemos medidas no farmacéuticas, porque las medidas farmacéuticas aún están en desarrollo y tenemos que trabajar en paralelo mientras se desarrolla y se prueba y se valida lo que en este momento estamos esperando todos, que es la vacuna. Y esas medidas no farmacéuticas van todas encaminadas a la disminución al retardo de la transmisión de la enfermedad. Tenemos medidas de protección personal, medidas ambientales, medidas de distanciamiento físico, que son generalizadas para toda la población o que son dirigidas a las personas que son sospechosas por COVID o que ya han sido detectadas por COVID, y las de control de tráfico internacional, que no vamos a abordar en este momento, pero que saben que se han tomado también. En esas medidas de distanciamiento físico generalizadas podemos ver la movilidad interna dentro del país, que es otro ejemplo de ellas, de las medidas no farmacológicas. Entonces, como ya les comentamos hace rato, vamos a abordar algunas recomendaciones, algunos puntos de las recomendaciones generales para la comunidad en el contexto de poder hacer un llamado un poco más riguroso
y con más énfasis a la población para poder minimizar la transmisión, porque por lo que estamos viendo en este momento es algo que sentimos que se puede mejorar y que se puede hacer énfasis o se puede hacer un reenfoque de las mismas. Solamente para poner en el marco de que todas las medidas van dirigidas a disminuir la propagación, en este momento no tenemos una vacuna que sirva para prevenir el coronavirus. La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitando la exposición. Hasta este momento lo que sabemos es que la propagación del virus es de persona a persona, por un contacto cercano de más o menos 1.8 metros, que se da a través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda, y esas gotitas respiratorias penetran al organismo por la boca, nariz o ojos, e incluso pueden ser inhaladas si la persona se encuentra cerca. Y lo otro que sabemos es que las personas o los pacientes asintomáticos pueden transmitir la enfermedad. En las medidas de prevención del hogar queremos remarcar el uso de la mascarilla al momento de salir, o si es cuidador de una persona que es sospechoso o que ha sido detectado con la enfermedad, la higiene de manos constante y de manera adecuada, el distanciamiento físico, en donde se necesita reforzar que no hay que salir de la casa si no es necesario, en donde no se pueden realizar eventos de ningún tipo, reuniones sociales de ningún tipo, en donde no se debe ni realizar visitas ni recibir visitas, y el énfasis que pongamos en la limpieza adecuada y la desinfección de superficies. Creo que con esas medidas, que son las medidas básicas y las medidas que se han demostrado y que hay evidencia científica contundente tras ellas, podemos minimizar la transmisión. Los momentos identificados desde siempre en el lavado, en la higiene de manos, es antes y durante la manipulación de los alimentos, ya sea en su preparación o antes de comer, antes y después de cuidar a alguien que esté sintomático, obviamente con diarrea o vómitos, o en este momento con algún síntoma relacionado con la enfermedad. Cuando vamos a tratar una herida o algún raspón o alguna herida, aunque sea superficial, antes y después de ir al baño, cuando apoyamos a los niños, los cuidadores de niños o los padres de niños, después de cambiar pañales o después de haber ayudado a los niños pequeños a ir al baño, después de estornudar, toser o sacudirse la nariz, después de tocar algún animal, algún alimento de animal, de alguna golosina para los animales o incluso heces de los animales, después de manipular basura. Y lo que tenemos que reforzar en este contexto es que también nos tenemos que lavar las manos luego de haber estado en un lugar público y estar en contacto con superficies que han podido tener alta frecuencia de contacto con otras personas. Por ejemplo, las manijas de las puertas, las manijas de los carritos del supermercado, incluso los productos del supermercado, en las estaciones de combustible, las pantallas, las cajas registradoras, los cajeros automáticos, en fin, cualquier superficie que haya tenido alta frecuencia de contacto por todas las personas que concurren a dichos lugares, y por supuesto antes y después de tocarse los ojos, nariz y boca, que es por donde está demostrado que entra o se produce la transmisión de la enfermedad. Como les comentábamos antes, es un poco hacer énfasis en los momentos en los cuales puede haber algún tipo de transmisión de la enfermedad, y también la comunicación con la comunidad, la comunicación con la población general. La comunicación tiene que ser de manera verbal, pero la comunicación tiene que llevar también un acompañamiento visual para utilizar esos momentos
del aprendizaje, en el que escucha, en el que ve y en el que lee. Entonces, recursos que se han trabajado desde diferentes instancias hay para poder abordar con la comunidad los diferentes mecanismos de prevención que nosotros tenemos. Para lavarse las manos, el Ministerio de Salud, en conjunto con la Caja de Seguro Social y con el apoyo de la organización, ha desarrollado contenidos que sean entendibles para nuestro país. Incluso hay instrumentos o hay material que se ha adaptado a lenguas de nuestros pueblos originarios y se puede tener acceso para facilitar ese acercamiento con la comunidad. También se ha trabajado en material de recursos para abordar a la comunidad en caso de que no haya disponible agua en el momento, y también utilizando gel a base de alcohol, y también se ha desarrollado recursos para que en el momento en donde no tengamos agua y jabón disponible, utilizar alternativas temporales para poder limpiárselas, para poder hacer la higiene de manos. Entonces, con todas estas herramientas que están disponibles en las páginas del Ministerio de Salud, en la página de COVID de la organización, de la Oficina de Panamá de la OPS, y también se les puede hacer llegar a sus correos electrónicos si alguno tiene algún requerimiento adicional, que son los que nos pueden apoyar a llegar con el mensaje a la comunidad, a llegar con el mensaje a la población, de la importancia y la repercusión que tiene, la importancia de tomar la medida y la repercusión que tendría el no poder poner en práctica o implementar la medida. En cuanto al distanciamiento, pues hacemos el énfasis que el distanciamiento es físico, no hay que salir si no es necesario, hay que evitar los lugares concurridos y hay que hacer el refuerzo en no realizar ni permitir visitas. ¿Cuántos de ustedes no deben estar recordando en este momento algún caso de algún paciente o alguna investigación que ha tenido que hacer porque ingenuamente pensó que podía desplazarse en su hora de salir a visitar a un familiar que no sabía que había tenido contacto con alguien y enfermó? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer llegar a la comunidad es que las acciones individuales repercuten en el bien colectivo y que porque cada una de esas personas crea que su acción es particular, si vemos el conjunto de acciones individuales, tenemos el resultado que tenemos en este momento y que es lo que queremos cortar y disminuir. También cuando se tiene que salir a las diferentes instancias, a hacer el supermercado, al trabajo o algún tipo de movilidad que sea inevitable, recordar siempre guardar la distancia, los 2 metros, estar pendiente de los demás también, evitar espacios cerrados. Y ahora con la actividad física, a pesar de que todavía pues no hay una evidencia contundente, la recomendación es aumentar las distancias cuando se hace la actividad, cuando se está haciendo algún tipo de actividad física que incremente la capacidad respiratoria, porque la presión puede hacer que el desplazamiento de las gotitas sea mucho mayor y el contagio sea mucho mayor. Entonces, tener en cuenta que hay que tener la recomendación de que cuando se hace algún tipo de actividad física, la recomendación debe ser aumentar las distancias entre las personas. No se debe realizar ningún tipo de eventos, ningún tipo de reunión, a veces un poco tomándoles y contándoles un poco en esas fallas que podemos tener en la comunicación, cuando empezamos a flexibilizar un poco las medidas y a permitir un poco la movilidad, en uno de los documentos decía que no se permitía reuniones, que las reuniones podían ser hasta 10 personas, no más de 10 personas. Y la gente interpretó que también incluía reuniones sociales. Y si estamos trabajando
en los lineamientos para el retorno al trabajo, estábamos hablando de reuniones de tipo de trabajo, no reuniones sociales. Entonces ahí un poco los mensajes que a veces debemos mandarlos con un poco más de contundencia. El distanciamiento es físico y aunque sí la recomendación es quedarnos en casa, eso no significa que va a haber distanciamiento de nuestros seres queridos y hay que mantenerse en contacto con los seres queridos, con los familiares, con el grupo cercano, utilizando todas las herramientas que tenemos disponibles y también en ese entorno de mantenerse en contacto por la salud mental, por poder estar distanciados solo físicamente, ahí también hay que hacerle énfasis a la población en cuanto a la infodemia y a estar haciendo oídos de información que no viene de fuentes oficiales y que lo que tenemos que decir es que no se haga caso de los rumores. Entonces, con respecto a las mascarillas, a pesar de las recomendaciones que pueden ser generales para algunos grupos en nuestro país, la mascarilla es de uso obligatorio. Y para considerar el uso y la recomendación de las mascarillas, lo que tenemos que tener todos claros es cuál es la finalidad de la mascarilla para poderlo transmitir a la población, el riesgo de exposición, la vulnerabilidad del individuo. Otra de las cosas que hay que considerar es el entorno, la factibilidad de tener las mascarillas y el tipo de mascarillas que se debe recomendar. 6954. ¿Qué más? Sí. Buenas, les recuerdo por favor que estén pendientes de sus micrófonos. La finalidad del uso de las mascarillas, allí yo tengo que definir si la mascarilla es para prevenir que el individuo infectado transmita el virus, o sea, controlar la fuente, o brindar protección a una persona sana contra la infección. Quiero decir, prevenir. También una de las cosas que les conté que había que calcular o que evaluar era el riesgo de la exposición, las características epidemiológicas, cómo estaba la intensidad del contagio en la población, si había transmisión comunitaria, si había capacidad o no para aplicar otras medidas o para seguir las medidas, si había capacidad de hacer ese rastreo de laboratorio, de aislar y atender los casos, y también una de las cosas que había que tener en cuenta en ese riesgo de exposición era la ocupación, si había atención al público, como los asistentes sociales, los trabajadores de la salud, los trabajadores que prestan algún tipo de apoyo personal, los cajeros. También otra de las cosas que hay que tomar en cuenta para la decisión y la recomendación de las mascarillas a las poblaciones es verificar cuáles son los grupos vulnerables. Por ejemplo, los adultos mayores, algún tipo de paciente o persona inmunosuprimida. Una de las cosas en las que más tenemos que ver o que retomar son los entornos en los que vive la persona. Si hay un lugar con alta densidad de población y les va a costar mantener esa distancia física, lugares donde las personas viven hacinadas, por ejemplo, en los campos de refugio de los migrantes, en algunas casas de estancia prolongada, y donde las condiciones laborales o de habilitación no permitan que las personas puedan cumplir totalmente con la distancia. Otra de las cosas que hay que evaluar del uso de mascarillas es la factibilidad del uso de mascarillas, la disponibilidad de las mismas y el costo. En el caso de las mascarillas higiénicas o de tela, el acceso al agua para poder lavar las mascarillas y otra de las cosas que hay que tomar en cuenta para tomar medidas con ellas es la tolerancia del individuo a las mismas. Si empieza a sentirse muy ansioso, si empieza a sentir que tiene algún tipo de malestar debido a la mascarilla, igual que como les comentaba antes, el apego a las medidas es como lo que buscamos si hablamos clínicamente del apego a las terapéuticas farmacológicas. Y evaluar el tipo de mascarilla que se quiera usar, las quirúrgicas o las que son desechables o higiénicas. ¿Qué beneficios
o ventajas tiene pues el uso de las mascarillas? Bueno, como ya lo hablamos, disminuye el riesgo de la exposición del individuo, me sirve para hacer medidas de prevención y medidas de control. También en los tiempos donde hay mucha ansiedad por parte de la gente, reduce el estigma de contagio, o sea, independientemente de si la persona se sabe o no que es detectado positivo por COVID, el estar en la calle hace que la gente se sienta también un poco más tranquila por disminuir esa posibilidad de contagio al encontrarse con alguien. La comunidad se puede sentir activamente participativa en tomar acciones proactivas en torno al mejorar el estado de la salud. Hay que hacer mucho énfasis en que las personas no deben estarse tocando la cara ni la mascarilla. Hay que hacer siempre la educación y el uso adecuado de las mascarillas. Y un beneficio adicional es que puede traer beneficios sociales y económicos, porque se pueden convertir en algunos lugares donde las mascarillas quirúrgicas no están disponibles en alguna fuente de ingreso para las personas de la comunidad cuando tienen que confeccionar las mascarillas. Una forma también, bueno, en esa parte de los beneficios sociales también podemos ver algo que hemos visto aquí, que puede ser una forma de expresión cultural, es uno de los beneficios sociales. Y también me ayuda a despilfarrar recursos, ¿no? De que se pueda reutilizar. Siempre haciendo énfasis en las medidas, el usar mascarillas no excluye el lavado de manos, el usar mascarilla no excluye el distanciamiento físico, y no son excluyentes, sino se combinan para lograr mejores resultados. Sí, como todo, algunos riesgos inconvenientes, y es el aumento de la contaminación de la mascarilla por mala utilización, por tocarse en esa de la mala utilización, pues no cambiar la mascarilla cuando se ha deteriorado o está humedecida, por ponerla en lugares que puedan ser superficies de contacto comunes, por hacer mal descarte de la mascarilla. También, como hablamos hace rato, un poco malestares secundarios al uso de la mascarilla, que pueden tener o sentir dificultad para respirar o cefalea, la posible aparición de lesiones cutáneas, sobre todo en el personal de salud por el uso prolongado de la mascarilla, algún tipo de dermatitis irritativa, si son jóvenes que se les pueda exacerbar el acné. O sea, que son cosas que hay que considerar que pueden ser ventajas y que puede ser que la gente menos facilite el apego a la misma. La gente siente que hay dificultades para la comunicación, y estoy segura que cada uno de nosotros debe haber visto en alguna entrevista de la televisión a la gente retirándose la mascarilla para poder hablar mejor al micrófono. La incomodidad que puede representar, la falsa sensación de seguridad que puede dar, que al utilizar la mascarilla ya puedo bajar la guardia en cuanto al distanciamiento o en cuanto a la higiene de manos, el mal uso de los desechos, y en algunos grupos vulnerables como niños pequeños, personas con algún trastorno mental o neurológico, algunos niños que tengan discapacidad intelectual, pues entonces la dificultad del uso de la misma, ¿no? Lo mismo que les comentaba, recursos para hablar para transmitir a la población y apoyar en cuanto a las formas seguras de colocar la mascarilla, las cosas que tenemos que hacer y no hacer para cuando las tenemos puestas, algunas cosas cuando usamos mascarillas de tela, qué cosas tenemos que tener presentes, qué cosas no tenemos que tener presentes, el aseo de la mascarilla de tela, que el manejo en la limpieza es totalmente diferente a la mascarilla desechable, y por supuesto que reforzarle a la comunidad
la manera adecuada de descartar la mascarilla. Entonces, dicho esto, una vez tengamos una persona que tenga una sospecha de COVID o una persona que se le ha detectado COVID, tenemos que reforzar o remarcar algunas recomendaciones para cuando tenemos a las personas en casa, el aislamiento en casa. Una de las cosas que tenemos que tener presente es que en el momento que una persona es sospechosa de COVID, debe ser tratada en las medidas como si en efecto ya hubiese sido confirmada la prueba, en el aislamiento en el hogar. Entonces, tenemos que hacer o evaluar algunos puntos claves cuando las personas están, o lo que tenemos que tomar en cuenta para el aislamiento domiciliario. Tenemos que hacer una evaluación del análisis, un análisis del entorno individual. Eso tendría que verificar los espacios y en cuanto a esos espacios, ¿qué garantías tengo de cumplimiento de las medidas? Si hay factores de riesgos adicionales en el individuo, en el hogar para guardar las medidas. En todo momento la información al paciente debe ser clara, y al paciente y a los familiares debe ser clara en cuanto al estado de salud, en cuanto a qué medidas tiene que tomar en el momento que se le dice que es sospechoso o que es positivo por la enfermedad. También se le debe dar la información del contexto epidemiológico de su área y global, y no perder de vista el monitoreo y el seguimiento de esos pacientes. También la información a los pacientes, los mecanismos para contactar al sistema de salud en caso de que sea necesario, adaptados a la condición, las líneas de apoyo que existen, y en el monitoreo de seguimiento, pues informarle las opciones que hay para hacer dicho monitoreo, para que sepan que pueden esperar una visita domiciliaria o que también puede hacerse ese monitoreo en vía telefónica. La información que se les da al paciente es dirigida a bajar la ansiedad, a no generar expectativas distintas de la realidad que vivimos, y que el paciente o la persona sea una persona activa e involucrada en disminuir la transmisión, en mejorar las condiciones y en ser un ente reproductor de las medidas, un ente multiplicador con el resto de la comunidad. Un poquito en esos aspectos claves que tenemos que tener presente, las cosas que hay que tomar en cuenta al momento de aislar al paciente o a la persona en su casa. La recomendación inicial es que haya una habitación de uso exclusivo para la persona. En el caso de que la persona no pudiese tener una habitación exclusiva, dentro de la misma habría que garantizar que haya entre la persona y el resto de los que comparten habitación con la persona una distancia de mínimo 2 metros. También la movilidad de la persona dentro de la casa debe ser limitada, que haya dentro de todo, obviamente limitada a los espacios compartidos, siempre tratando de guardar el distanciamiento. Dentro de lo posible, los alimentos deben ser ingeridos dentro de la habitación. La persona debe estar en una habitación que tenga ventilación. El cuidador en todo momento tiene que protegerse al momento de atender a la persona o de hacer el intercambio, por ejemplo, ponerle los alimentos, también tiene que estar preparado. El baño, también la recomendación es que sea un baño de uso exclusivo para la persona. En el caso de que esto no pudiera ser, el baño que es compartido tiene que ser desinfectado luego de cada uso, y todas las superficies en que ellos pueden haber tocado, por ejemplo, la regadera, las perillas para abrir las diferentes plumas, el lavamano, la perilla de la puerta, en fin, todas las superficies. Lo otro es que la persona tiene que tener sus artículos de aseo personal distintos o separados del resto de los que viven en la casa, la toalla, el jabón, la pasta de dientes,
y también tiene que tener consigo insumos de higiene permanente, acceso a agua y jabón y a productos como gel alcoholado. Otra de las cosas que tenemos que considerar al momento de aislar a una persona en su casa es que la habitación tenga una buena ventilación y también que la ventilación haya hacia la parte externa de la casa, o sea, que tenga ventana hacia un área de libre circulación de aire. Los desechos de la persona o la basura de la persona debe estar segura también. De ser posible tener un cubo en la habitación, estar cerrado, la persona tiene que manipular y dejar la basura en el lugar que alguien la pueda recoger, el cuidador, en este caso, que la recomendación es que el cuidador sea una sola persona, quien esté atendiendo al paciente que está aislado, y disponer dentro de la casa un área de acopio temporal para que haya limitación de la movilidad. La comunicación de la persona de sus compañeros de vivienda o de su familia es limitarla, o sea, que no salga y que si puede y hay acceso, la comunicación sea incluso dentro de la misma casa con los que cohabitan por medio del teléfono celular en caso de ser posible. Es siempre mantener la puerta cerrada de la habitación donde permanece la persona. Si tiene que salir de la habitación, definitivamente tiene que estar utilizando mascarilla. Incluso la mascarilla en algunos momentos se recomienda para cuando la persona está dentro de la habitación, pero sabemos que si está solo y tiene un lugar bien ventilado y no lo comparte con nadie, pues en ese momento puede haber momentos de descanso de la mascarilla y es menos tedioso. Pero si sale y puede haber contacto con alguna de las superficies comunes, definitivamente tiene que estar utilizando la mascarilla. Y en caso de que el cuidador tenga que ingresar a la habitación de la persona, pues también hacer énfasis siempre entre las medidas que se le da a los familiares que tienen que utilizar la mascarilla. Lo otro es que si hubiese que tener compartido áreas comunes, pues guardar las distancias. No es recomendable, pero en los casos donde no se puede aislar totalmente al paciente, siempre entre unos y otros guardar la distancia de 2 metros. Lo otro que quería contarles y hacer un poco de énfasis es la limpieza del hogar. Siempre que se va a hacer la limpieza del hogar, la persona que lo haga tiene que utilizar mascarilla y guantes. La limpieza tiene que ser exhaustiva para evitar que haya fuentes de contagio. Se debe prestar especial atención a las superficies, sobre todo en las superficies que haya podido tocar la persona que está aislada. Se debe utilizar para la limpieza soluciones cloradas. Lilian les va a contar un poco más ahora sobre las recomendaciones para realizar la limpieza. Los utensilios que la persona utiliza para comer, para hacer sus alimentos y que son reutilizables deben ser individuales, no deben ser compartidos. Se debe lavar con detergente y con agua caliente. La ropa se debe lavar por separado con detergente habitual e incluso también se recomienda que se utilice agua caliente. Y los residuos, pues manipular, la persona que recoge los residuos en este lugar de acopio, si es posible, en las viviendas, pues utilizar guantes y mascarilla, y los guantes y las mascarillas deben ser depositados en un lugar seguro, si es posible, las bolsas deben ser dobles y posteriormente de la manipulación de los residuos, lavarse las manos. Las basuras tienen que estar en bolsas cerradas de plástico y la toalla de la persona que tenemos aislada debe ser para uso exclusivo de ella y estar aislada totalmente del resto de las personas, sobre todo teniendo en cuenta que por lo general en las viviendas cuando los baños son compartidos, pues ahí se tienden a dejar las toallas que utiliza todo el mundo y hacer énfasis en que la toalla
de la persona que está contagiada tiene que estar separada del resto y ponerla en una toalla, en un cesto que sea exclusivo para ese fin. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar ahora sobre las medidas de prevención en lo que es los entornos laborales. La doctora Iliana ya les ha dado a ustedes un pantallazo bien general sobre el uso de mascarilla, distanciamiento físico y toda la sustentación de por qué es importante. Así que yo no voy a ahondar mucho en este tema y igualmente en lo que es higiene de manos, todo esto ya es información que ustedes manejan. Quiero hacer mucho énfasis en que los entornos laborales son entornos igualmente de riesgo porque, como sabemos, tenemos ya una transmisión comunitaria y hay que tomar medidas en estos entornos. La siguiente, por favor. Básicamente las medidas están dadas, uso de mascarilla, que sabemos que es de uso obligatorio en todo el territorio nacional, ya sea una mascarilla de tela o higiénica o una mascarilla quirúrgica, que debe ser utilizada y debe ser monitoreado, que el uso se dé correcto en todos los entornos laborales. Muy importante, quiero recalcar aquí que en los entornos de entornos laborales. También hacemos énfasis en el distanciamiento físico de 2 metros, que en los entornos laborales... Sí, ok, entonces, disculpen. Sí, dale. El distanciamiento físico en los entornos laborales es sumamente importante y hay estrategias para poder lograr que este distanciamiento se logre. Uno, colocando separadores físicos en aquellas áreas donde se pueda colocar, recordando, por ejemplo, en lo que son las cajas, en los lugares en donde se maneje atención al público. La colocación de separadores físicos va a ayudar a que este distanciamiento, que en algunas áreas, por la distancia que tiene que estar la persona que atiende con el cliente o con la persona que está cercana, no se logra, así que estos separadores físicos ayudan a minimizar el riesgo. En cuanto a las áreas de oficinas, la reubicación de lo que son los escritorios, hay que hacer un análisis de la infraestructura dentro de cada uno de los entornos laborales para poder determinar y poder cumplir con el distanciamiento físico en estas áreas. Ya sea que reubiques escritorios, que movilices personas hacia otras oficinas o que se establezcan medidas como el teletrabajo y lo que es la movilización de personas o grupos vulnerables mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y demás, que puedan estar en mayor riesgo. Otra medida en cuanto a distanciamiento físico es lo que es la señalización de las áreas. Me refiero aquí tanto a las áreas de entradas, a los lugares donde haya que hacer filas, ya sea en supermercados, en áreas de atención al público. Todo debe estar muy bien señalizado para poder recordarles a las personas la importancia del distanciamiento físico. Creo que la doctora también mencionó un poco sobre lo que son las alertas visuales, de colocar carteles, que sean visualmente para que las personas puedan recordar las medidas. Esto también es muy importante en la parte de distanciamiento físico, ya que al señalizar el piso con líneas rojas o con algún tipo de mecanismo, se pueda ayudar a que las personas cumplan con las medidas. Están mencionando de que se oye entrecortado. ¿Me pueden confirmar nuevamente, por favor? No sé si me cambio de Disculpa. Sí, voy a cambiarme. Permítame un segundo. Hola, Lilian, ¿se está escuchando? ¿Se está escuchando bien? Probablemente.
Aló, por favor, ¿podrían verificar? Ajá. Ya, alguien dijo ya. Ok. Vamos a continuar entonces. Como estaban hablando sobre la señalización de las áreas, que es muy importante para recordarle a las personas la importancia de este distanciamiento físico. Otro punto muy importante es el área de los comedores y las áreas comunes. Hemos observado que en estas áreas hay que recordarle a la población, cuando hagamos las orientaciones, que son áreas críticas. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros a nivel de las oficinas o los entornos laborales, los comedores y las áreas comunes son áreas muy pequeñas, en donde estábamos acostumbrados a reunirnos, a almorzar en conjunto. Entonces, ahora voy a hablar de medidas muy sencillas que se pueden establecer a nivel de los comedores y en las áreas comunes, pero esto es elemental, de que se señalice y adicional se haga un análisis de la infraestructura para poder determinar cuál es el aforo o la capacidad de cada una de estas áreas, ¿sí? También ya mencioné el teletrabajo y los grupos vulnerables. Todas estas medidas que nosotros implementemos nos va a permitir lograr un distanciamiento físico, que es una de las medidas elementales para poder disminuir el riesgo. Higiene de manos, ya la doctora habló al respecto, pero voy a hacer énfasis en la necesidad de que los entornos laborales y los directivos de las áreas, gerentes y demás, entiendan la importancia de colocar instalaciones para higiene de manos con los insumos necesarios: jabón, papel toalla, dispensadores de gel alcoholado ubicados en áreas estratégicas, áreas de mayor circulación, áreas en donde haya mayor ingreso de personas, en las recepciones, en las oficinas. Es importante colocarlos y adicional hacer alertas visuales con afiches para recordarle a las personas la importancia de realizar el higiene de manos, ya sea con agua y jabón o con gel alcoholado, en caso de que no tengamos una instalación para hacerlo con agua y jabón. Adicional, hacemos mucho énfasis, ustedes pueden hacer, promover de que en los entornos laborales también, cuando tengan que hacer visitas o tengan que hacer algún tipo de investigación, de que se haga una promoción de lo que son las pausas de higiene de manos, que es una estrategia muy buena en donde en diferentes momentos durante el transcurso del día se hace una alerta, hay diferentes mecanismos y las personas se detienen de la labor que están realizando y realizan higiene de manos. Esto es una manera de incentivar y poder reforzar a que las personas se acostumbren y se adhieran a esta estrategia tan importante. El monitoreo de síntomas elemental también se ha implementado y se ha recomendado en la guía de los entornos laborales en lo que es la toma de temperatura al ingreso de las personas a las oficinas, a los lugares de trabajo, a los supermercados, a los diferentes lugares. Lo que sí se hace mucho énfasis es en el mantenimiento y el uso adecuado de estos termómetros para poder tener una temperatura verdaderamente fiable y poder, en el caso, detectar oportunamente alguna persona, algún colaborador que tenga síntomas y enviarlos para búsqueda de atención médica. Si hay un colaborador, alguien en el entorno laboral de que presenta síntomas, hacer énfasis en no acudir a laborar y buscar atención médica. Y lo que es la limpieza y desinfección rutinaria y posterior a la identificación de un caso de COVID-19, que voy a hablar más adelante al respecto. Las medidas en comedores, para que ustedes manejen un poco qué estrategias pueden recomendar en los entornos laborales, determinar lo que es la capacidad de los espacios, manteniendo un distanciamiento de 2 metros en estas áreas, escalonar horarios para poder evitar aglomeraciones, marcar las áreas que no pueden ser utilizadas. Por ejemplo, si tengo una mesa de 4 puestos, solamente marcar aquellas que puedan sentarse en estas áreas. Recordar que estas son áreas en donde muchas veces las personas se distraen y hemos encontrado en algunos lugares en donde se han detectado casos que allí es donde las personas fallan, porque al momento de merendar o al momento de tomar agua o al momento de almorzar, se retiran las mascarillas y con la conversa, inclusive en las instalaciones de salud ocurre, conversando nos olvidamos de las medidas y nos acercamos a los compañeros. Entonces, es importante que las personas se retiren su mascarilla, la coloquen en una bolsa de papel o plástico para evitar de que se contaminen, recomendar que siempre hay que tener una bolsita para poder guardarla ahí en caso de que no tengamos una de reemplazo, de ser posible reemplazarla por una nueva, y colocarla inmediatamente hemos terminado de almorzar o de ingerir el alimento.
si vamos a seguir en el área con mascarilla puesta para evitar entonces el contacto con otras personas. Evitar compartir alimentos y artículos en estos momentos. Estas áreas son áreas muy pequeñas, como había mencionado, en donde el cumplimiento de las medidas y el tener que quitarnos las mascarillas aumenta el riesgo de transmisión en caso de que tengamos algún compañero que esté en fase asintomática o que no sepa que está enfermo. ¿Ok? En cuanto a las reuniones de trabajo, también recomendar, y creo que esto se ha trabajado muchísimo, y yo creo que ya somos expertos en todo lo que son las reuniones virtuales. Hay una gran cantidad de aplicaciones o plataformas que pueden ser utilizadas, y en el caso de que no puedan ser reuniones virtuales, tratar de limitar el tiempo que se den en las reuniones. Evitar hacer reuniones extensas en donde hay inclusive que suministrar alimentos, porque al final hay que almorzar y las personas muchas veces olvidan y comen todos juntos en la misma área, y todo esto aumenta el riesgo de transmisión de la enfermedad. Limitar el número de personas que hay en las áreas, mantener la distancia de 2 metros y usar la mascarilla durante todo el tiempo en las reuniones. Reforzar el higiene de manos y mantener las áreas limpias y desinfectadas. Si alguien está enfermo, no debe asistir a reuniones de trabajo. En cuanto a las recomendaciones para el ingreso a la casa, todas aquellas personas que requieren salir a trabajar, reforzamos lo que es la higiene de manos, el retiro de manera correcta de la mascarilla, descartarla en el caso de que sea una mascarilla quirúrgica, o colocarla en un área para luego lavarla en el caso que sea una mascarilla de tela para usarla posteriormente, no ingresar con zapatos al hogar, no circular ni sentarse a ningún lado, cambio de ropa sucia, realizar una ducha, bañarse y colocarse ropa nueva, y reforzar lo que es la limpieza y desinfección de todos estos artículos como son mochilas, carteras, llaves, antes de ingresar a la casa, porque pueden estar contaminadas, ya que estuvieron en un ambiente contaminado y nosotros estamos tocándolas con mayor frecuencia. Asimismo, como lo que son los artículos que traemos del supermercado, la limpieza y desinfección. No voy a entrar en detalle de lo que es la manipulación de los alimentos, pero sí que es muy importante que nosotros hagamos una limpieza y desinfección de las compras, y que en cuanto a lo que son empaques, de ser posible, los empaques no entren a la casa, sino que podamos botar todo lo que es empaque que pueda haber sido manipulado por muchas personas hasta llegar a nuestro hogar. En cuanto a transporte público, también es muy importante, este es un área de hacinamiento y que realmente requiere el cumplimiento por toda la población que utiliza el transporte público, ya sea selectivo o colectivo, reforzarles a ellos lo que es la importancia de higiene de manos antes y después de utilizarlo, enfatizar en evitar estar haciendo contacto con superficies que tocan muchas personas, como por ejemplo las palancas, los torniquetes, lo que son los pasamanos, las máquinas de boletos, y en caso de que haya que hacerlo, reforzarles que se pueden tocar siempre y cuando después hagamos higiene de manos, porque son superficies que pueden estar muy contaminadas. Asimismo, como lo que es el distanciamiento físico, sabemos de que los autobuses, si nosotros quisiéramos cumplir con el distanciamiento físico de 2 metros, básicamente podrían ir 5 o 6 personas en un autobús, si hacemos el cálculo, ¿no? Entonces, son áreas de mucho riesgo porque las aglomeraciones son difíciles de controlar. Entonces, hay estrategias que podemos recomendarles a la población en general, que son, por ejemplo, el uso de horarios menos concurridos, seguir las señalizaciones, los autobuses deben estar señalizados para que no haya ninguna persona sentado al lado de nosotros, dejando un espacio y poder tener el control. También en algunas unidades de buses en donde no hay muchos asientos también están marcados los pisos. Esto es muy importante, y hacerle énfasis a la población de la importancia de cumplir con esto. Evitar, en el caso de taxis, traslados compartidos, y usar regularmente los asientos en la parte trasera para no estar en contacto con el conductor. También hacemos mucho énfasis en que ustedes recomienden el uso de otros medios de transporte, caminar si no queda muy lejos el lugar de trabajo o la casa, ¿verdad? Para evitar estar en contacto o en este tipo de vehículos en donde las aglomeraciones son muy comunes y que muchas veces es difícil controlar esto dentro de una unidad de autobús.
En cuanto a lo que es la limpieza y desinfección, coloqué aquí limpieza y desinfección en hogar y entornos laborales, básicamente porque es una limpieza que es una limpieza rutinaria que nosotros vamos a realizar. Lo que les estoy colocando en esta presentación está en una guía que está colgada en la página web del Ministerio de Salud, que habla sobre cómo limpiar y desinfectar cuando nosotros hemos detectado a una persona enferma en el entorno laboral o a nivel del hogar. Entonces, primero, el Centro de Control de Enfermedades recomienda de que, por ejemplo, si yo identifico en un entorno laboral a una persona enferma, yo debo abrir puertas, ventanas y programar la limpieza para 24 horas después de desalojada el área. Esto con la finalidad de que en caso de que haya quedado algún tipo de gotitas o algo en el ambiente, baje, ¿sí? Y ya se haga una limpieza con menor riesgo. Si ya han pasado más de 7 días desde que la persona enferma estuvo allí, no se requieren ningún tipo de medidas adicionales a las que vamos a presentar de aquí en adelante. Entonces, ¿qué zonas tenemos que limpiar y desinfectar con mayor énfasis? Hay que hacerle recorderis a las personas que debemos limpiar las zonas que usó esa persona enferma y aquellas que son de uso común en los entornos laborales o en nuestro hogar, haciendo énfasis en aquellas superficies que se tocan con mayor frecuencia. Les coloqué en esta diapositiva cuáles son aquellas superficies, nosotros les llamamos superficies de alto contacto, superficies que se tocan con mayor frecuencia, que están dados por lo que es las manijas de las puertas, las palancas de descargas de los servicios, los lavamanos, los pasamanos, en verdad, aquellas áreas que se tocan, mesas, sillas y demás. Es importante que nosotros les recomendemos a las personas que hagan un listado de cuáles son estas áreas de superficie de alto riesgo para que cuando vayamos a limpiar no quede ninguna área por fuera. Hay que hacer una evaluación del entorno donde nosotros nos encontramos para poder identificar esas superficies que son importantes que se limpien y se desinfecten con mayor frecuencia. El proceso de limpieza en las áreas, todo lo que es las superficies duras, mesas, pisos, manijas, lavamanos, baños, debemos recordar que el proceso es limpieza más desinfección, por lo tanto debemos enseñarle a las personas de que no es nada más pasar un desinfectante por pasar, que necesitamos tener una superficie apta para poder recibir ese desinfectante y para que el desinfectante haga el efecto adecuado. Primero debemos limpiar la superficie con un paño humedecido con jabón antes de aplicar el desinfectante. Luego con un paño humedecido, enjuagar las superficies limpiadas, dejar secar y posteriormente aplicar el desinfectante. Hemos visto a nivel comunitario, a raíz de todo esto, las personas utilizando desinfectantes de manera indiscriminada, utilizando desinfectantes sin hacer una limpieza previa, todo esto sobre los pediluvios y todas las medidas, las iniciativas que han tenido las personas, pero que al final no tienen un impacto porque no se realizan de la manera adecuada. Entonces debemos enseñarle a toda la población cuando tengamos que hacer algún tipo de docencia que hay que hacer una limpieza previa antes de aplicar un desinfectante. Cuando nosotros tenemos ya entonces superficies blandas, como por ejemplo sillas de oficina, alfombras, cortinas, si los artículos son lavables, retirarlos y lavarlos con agua y jabón, secarlos completamente y luego volverlos a colocar. En caso de alfombras que no se puedan retirar, eliminar la suciedad visible, si tuvieran alguna aspiradora y entonces aplicar algún desinfectante con atomizador. Y en caso de no ser lavables como silla de oficina, pasar un paño con agua para eliminar lo que es la suciedad superficial y entonces aplicar el desinfectante. Todo lo que es la limpieza previa va a ayudar a que ese desinfectante toque la superficie y se desinfecte adecuadamente lo que nosotros estamos tratando de eliminar. En cuanto a los artículos electrónicos, computadoras, teléfonos, teclados, también son muy importantes limpiarlos con un paño humedecido con agua, eliminar la suciedad, y si cuenta con las recomendaciones del fabricante, limpiarse con el fabricante indica. En caso de que no se tengan recomendaciones, se recomienda utilizar toallitas en base de alcohol o algún rociador con alcohol al 70%. Y pasar un paño seco inmediatamente para evitar la acumulación de líquidos en estos artículos que son electrónicos y que puedan tener algún tipo de riesgo. En cuanto al uso del cloro, el Ministerio de Salud en sus guías ha recomendado
el uso de lo que es el hipoclorito de sodio, el compuesto de amonio cuaternario, alcohol al 70% y peróxido de hidrógeno, que son los que más comúnmente se utilizan. Y voy a hacer énfasis en lo que es el cloro, porque es el desinfectante que nosotros recomendamos en primera elección por ser barato, fácil de usar y que tiene efectividad y un amplio espectro, ¿no? En cuanto al cloro, debemos recordar hacer docencia porque la población lo utiliza inadecuadamente y lo utiliza muchas veces puro. Hay que reforzar de que el cloro se utiliza mezclando con agua para que sea efectivo y que hay una manera de prepararlo que ahora lo voy a explicar, y esto es importante que se le dé docencia a las personas. Que el cloro no se puede mezclar con otros productos, ni siquiera con jabón, porque puede ser tóxico y puede crear algún tipo de producto que puede causar irritación en las vías respiratorias. Hay que prepararlo y utilizarlo inmediatamente porque es inestable y lo que sobra hay que descartarlo, no se puede dejar para utilizar después, pierde su efectividad con mucha facilidad. Hay que verificar en la etiqueta el producto para ver cuál es la concentración inicial del producto, ya sea que yo adquirí en el supermercado una botella de hipoclorito de 5.25% o al 3.5%. Ambas concentraciones funcionan siempre y cuando se prepare adecuadamente. Lo que nosotros más encontramos a nivel de los supermercados es el de 3.5%, pero sí es importante que le especifiquemos a la persona cómo se preparan ambos productos, ya sea el 5.25 o el de 3.5, porque si lo tienen a mano lo pueden utilizar y funcionan muy bien. Y debería aplicarse con un paño limpio desechable, con atomizador o con algún tipo de dispensador. Aquí les coloqué una ficha que se confeccionó en el Ministerio de Salud sobre lo que es el uso del cloro y cómo prepararlo. Y para los que es entorno laboral y las casas, nosotros recomendamos una concentración de 0.05% o 500 partes por millón, que se prepara mezclando, ya sea que yo tenga un hipoclorito de 5.25 o de 3.5%, están las dos preparaciones aquí. Se puede preparar utilizando partes, una parte de cloro, que una parte vendría siendo un vasito, un litro, cualquier envase que ustedes tengan. En este caso se prepara una parte de cloro por 99 partes de agua, o si voy a preparar un litro, mezclo 10 mililitros con 990 mililitros de agua. Muchas veces para la población general no es fácil hablar en mililitros y en partes, entonces nosotros en la parte inferior del cuadro colocamos cómo prepararlo en casa. En este caso, colocar una cucharada de cloro en un litro de agua es mucho más fácil para las personas entenderlo de esta manera, así que es una manera en que ustedes pueden explicarlo. Y en el caso de una preparación comercial de 3.5%, se les puede explicar de que son 2 cucharadas de cloro en un litro de agua, ¿ok? Si ustedes pueden observar, nosotros somos profesionales de la salud y sabemos muy bien que esas 2 cucharadas no son 15 ml, es un poco más de eso. Pero para las personas es mucho más fácil tener una cucharada a que muchas veces no tienen una jeringa para medir, un vasito de medida, y entonces se les complica mucho más. El hacerlo de esta manera es una manera de facilitar que la información llegue y que no se compliquen al momento de hacer la preparación del cloro. Del lado izquierdo ustedes pueden observar la ficha que les mencioné que se creó en el Ministerio de Salud, en donde se explica que el 5.25 se le coloca una cucharada y para el de 3.5 se colocan 2 cucharadas. En cuanto a, aquí siempre coloco esto, no me gusta colocar marcas comerciales, pero yo creo que esta es una docencia en donde las personas le preguntan, ¿puedo usar el Lysol que venden en toallitas? ¿Puedo usar el spray de Lysol? ¿Puedo usar el Clorox? Entonces es muy importante que nosotros sepamos de que estos productos, a diferencia de la botella del Clorox que está aquí, son compuestos a base de amonio cuaternario. Estas toallitas de Lysol, el spray de Lysol, el Clorox, que a pesar que es marca, porque la Clorox es una marca, este atomizador y estas botellas de wipes, contienen compuestos de amonio cuaternario. Entonces algunos desinfectantes que son de fácil adquisición a nivel del supermercado y que pueden ser utilizados por las personas para limpiar los entornos laborales o los hogares después de limpiar con agua y jabón. Entonces sí es muy importante que las personas manejen la información y que son artículos que están a la mano y que pueden ayudar a lograr la desinfección en estos entornos. Los cuidados con los desinfectantes, no mezclar productos con jabón ni otros desinfectantes, no colocar el desinfectante sobre la piel
hemos observado en la población que agarran las botellas de cloro y se colocan en los zapatos, en la piel, en la ropa para poder entrar a la casa. Debemos recomendar y hacerle énfasis a las personas que los desinfectantes son para uso en superficies, no en piel ni en ropa, porque pueden causar daños y está comprobado de las afectaciones que se dan a nivel de la piel, dermatitis y demás, alergias. Entonces, y otra cosa muy importante, el uso de desinfectantes según las indicaciones del fabricante en cuanto a la preparación de la aplicación, o si voy a utilizar cloro, hacer las mezclas según lo que acabo de explicar, dependiendo de la concentración. Ya la doctora lo mencionó anteriormente, el uso de guantes y mascarillas es muy importante, abrir puertas, ventanas, y hacer todas estas limpiezas sin nadie presente, ¿verdad? Porque estos productos son tóxicos y no debe haber personas presentes. Siempre nosotros hacemos énfasis en esto, se ha popularizado muchísimo el uso de lo que es la nebulización o dispersión o aspersión de desinfectantes como una manera que las personas han utilizado para limpiar sus hogares y los entornos laborales. Hay muchas empresas que están ofreciendo estos servicios y nosotros en el Ministerio de Salud hacemos el énfasis de que, bueno, están los mecanismos y es una manera de aplicar el desinfectante. Lo que sí hacemos énfasis, que en el caso de que alguna empresa, alguna institución quiera utilizar este tipo de equipos para nebulizar el desinfectante, pueden hacerlo siempre y cuando, previo a su aplicación, hagan una limpieza de las superficies con agua y jabón, ¿sí? Enjuaguen y sequen y luego entonces procedan a aplicar el desinfectante. Porque hemos observado de que se hace la contratación de estas empresas y llegan y simplemente con esas pistolas rocían el desinfectante, pero no hacen una limpieza previa y entonces la efectividad de estos desinfectantes se ve coartada porque no lo hicimos adecuadamente. Entonces, se puede hacer, pero siempre garantizando que haya una limpieza previa antes de la aplicación del desinfectante por este tipo de sistemas de pistolas o de aspersores. Si es manualmente, se debe aplicar sobre un pañito y aplicar sobre la superficie que vamos a desinfectar, previa limpieza, como ya había mencionado. Entonces, creo que hasta aquí llega la presentación. Nosotros hemos tratado de abarcar las medidas de prevención y control, tanto en el hogar, cuando tenemos un paciente sospechoso, un paciente ya confirmado, a dónde el paciente debe estar, qué cuidados se deben tener, y también en los entornos laborales y lo que es la limpieza y desinfección, como las medidas elementales y básicas para la prevención en estos entornos, y que ustedes son el medio para poder orientar a la población y que tengan las herramientas para poder hacerlo de una manera adecuada y con esto disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad COVID-19. No sé si alguna... Ajá. Sí. Sería... Ok, vamos a ir viendo entonces las preguntas. No, el doctor Victoria. Ok, perfecto, vamos entonces a esperar para...
Ajá. Sí. Bueno, vamos a ir respondiendo las preguntas. Acá hacen una pregunta sobre la recomendación de la concentración del cloro, para el hogar y el entorno laboral. Acá preguntan sobre si la dilución es de 1 en 5 o 1 en 10. Voy a regresar a la diapositiva para que puedan ver el cuadro. Para el entorno laboral la concentración es de 0.05 y la preparación es si es de 5.25%, se prepara 1 en 99. 1 en 5 y 1 en 10 son concentraciones súper concentradas que se utilizan más bien a nivel hospitalario, ¿sí? 1 en 9 es para limpieza de materiales contaminados, paletas y demás a nivel hospitalario, ¿ok? Si pueden observar aquí, estas son las concentraciones para el uso en hogar y es 1 parte de cloro en 99 partes de agua o 1 parte de cloro en 69 partes de agua si es de 3.5%. No sé si gustan, la presentación va a estar en el video, así que ustedes van a tener acceso a esto o le pueden tomar una foto para que tengan entonces cuál es la concentración de cloro para la limpieza en hogar y entornos laborales. Sí, aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué opinan del uso de equipos de desinfección por ultravioleta para entornos de edificios, de apartamentos y en áreas comunes? Ok, ultravioleta, nosotros hicimos una revisión con respecto a esta tecnología. Primero que todo hay que tomar en consideración que se puede utilizar, pero la ultravioleta tiene que hacerse en ausencia de personas, ¿sí? Segundo, nosotros al hacer la revisión pudimos verificar de que son alternativas que ayudan a lo que es la desinfección de las áreas, pero no así eliminan lo que es la limpieza y desinfección rutinaria. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces creemos que estos equipos con radiación ultravioleta simplemente los colocamos y va a hacer todo el trabajo. No. Lo que es la limpieza de las superficies para eliminar suciedad, materia orgánica y demás es sumamente importante. Entonces, estos vienen siendo mecanismos o estrategias que pueden implementarse adicionales a la limpieza que nosotros hacemos de manera rutinaria. Creo que esa sería básicamente la recomendación. Tiene su aplicación, pero hay que tener muchísimo cuidado de no colocarla en presencia de personas y siempre no exime lo que es la limpieza y desinfección rutinaria. Es un método, como que dice, complementario a lo que nosotros recomendamos rutinariamente para hacer la limpieza. Okay, acá hay otra. ¿En qué casos se recomienda la desinfección por nebulización? Ajá. Realmente lo que es nebulización, muchas veces las personas piensan de que la desinfección es diferente a nebulización. La nebulización es un mecanismo para aplicar un desinfectante. Por ejemplo, en esta mesa yo tengo un aparato con nebulización y yo vengo y lo aplico por medio de nebulización sobre esta superficie, ¿sí? Estoy aplicando un desinfectante. Es una manera, así mismo como si yo utilizo un spray, preparo el desinfectante, lo coloco en una botella de spray y lo voy a aplicar sobre la superficie, ¿sí? Entonces, es una estrategia que se puede utilizar y reitero que nosotros no hacemos la recomendación de que se haga por nebulización. Hay diferentes maneras de aplicar el desinfectante, colocándolo en un paño, colocándolo por medio de un spray directamente sobre la superficie o colocándole con algún tipo de estas motobombas o equipos que van a colocar el desinfectante en la superficie que yo estoy limpiando. Nosotros lo que sí hacemos es la reiteración de que independientemente del mecanismo que yo utilice para aplicar ese desinfectante, yo tengo que limpiar previamente para que sea efectivo. Hay varias preguntas de los prediluvios. Okay. Ajá. Que son obligatorios, varias cosas de los prediluvios. Bueno, voy a hablar sobre los pediluvios. Realmente, si ustedes observan lo que yo he estado mencionando con respecto a cómo se hace un proceso, el proceso he dicho siempre que se hace es limpieza más desinfección. La utilización de estos pediluvios no está indicado en ninguna norma del Ministerio de Salud, no se debe exigir en ninguna instalación como una medida obligatoria. Y mi consideración técnica con el uso de los pediluvios es que realmente es una estrategia que no tiene, que se ha implementado en muchos lugares,
inclusive lo vemos en los supermercados y demás, no tiene un impacto directo contra la prevención y control de infecciones, ¿sí? Porque primero no se ha evidenciado transmisión a través de los zapatos. Segundo, el hecho de que usted pise una superficie que tiene un desinfectante durante tan corto tiempo y pise otra superficie no garantiza que su zapato haya quedado desinfectado. Tercero, para yo poder lograr una desinfección de mis zapatos, yo tengo que primero limpiar ese zapato con agua y jabón para eliminar la suciedad que tiene el zapato, porque el zapato puede tener cuanta cosa, tierra y demás. Entonces, para que ese desinfectante realmente funcione, yo tengo que haber limpiado y desinfectado el zapato previamente. De lo contrario, simplemente pasé por una superficie que tiene desinfectante, pero cuando pisé posteriormente, igual el zapato continúa estando contaminado porque yo no hice el proceso adecuado, que es limpieza y desinfección. Entonces, realmente no tiene ningún impacto en sí, porque adicional, el pisar allí durante segundos, porque uno se mantiene allí que 5 o 10 segundos, el desinfectante no actúa adecuadamente. El desinfectante tiene que tener, hay estudios que demuestran que por lo menos 1 minuto en contacto con la superficie para que pueda, una superficie con las condiciones óptimas, y las condiciones óptimas es una superficie limpia, para que este desinfectante entonces pueda tener algún efecto. Entonces, al final, ya como resumen, los pediluvios no están indicados, no tienen un impacto en el control de infecciones y realmente el pasar por una superficie que tiene un desinfectante sin haber hecho una limpieza previa no garantiza que el zapato quede limpio para poder, o desinfectado propiamente sería la palabra. Eso también tiene que ver con respecto al rociar la ropa y el calzado, que lo estoy viendo en el chat. He mencionado que no podemos utilizar desinfectantes sobre piel, sobre ropa, porque hace daño a la salud, y colocarle alcohol al zapato, por lo que acabo de mencionar igualmente. Si yo no limpio ese zapato para eliminar la suciedad visible, la suciedad que tiene ese zapato, al aplicar un alcohol no voy a lograr una desinfección adecuada, ¿sí? Entonces, siempre, pues si vieron la diapositiva que yo coloqué, dejar el zapato en la parte externa, utilizar, siempre hago la recomendación y evitar estar haciendo muchos cambios de zapato para evitar tener que estar limpiando estos zapatos con mayor frecuencia. Entonces, al final la recomendación es no ingresar ese zapato, y si puedo lavarlo y desinfectarlo sería lo ideal. Pero colocando un desinfectante solito, sin haber hecho previamente una limpieza, no garantiza que haya una desinfección adecuada del zapato. Alguien preguntó por el peróxido. ¿Cuántos mililitros por metro cúbico son recomendados? Sí, realmente va a depender de lo que indique el fabricante. Esta información no puedo dársela porque va a depender del fabricante. Entonces tienen que ver cómo se prepara ese peróxido y qué indicación está en la botella o en el envase del fabricante. Eso no es así algo genérico. Aquí habla de la efectividad, o sea, pregunta la efectividad que tienen los humidificadores con alcohol para objetos. Humidificadores con alcohol, no tengo información al respecto. ¿Y a los cuántos minutos se desactiva el cloro después de preparar? Sí, el cloro es muy inestable, entonces la recomendación es que se prepare al momento de su uso, se aplique y lo que sobra se descarte. Hay estudios que se han realizado con respecto a lo que es el cloro orgánico, lo que viene en pastillas, y se ha determinado que hasta 12 horas, pero el cloro líquido es mucho más inestable. Entonces, al final, la recomendación sería, usted, cuando lo vaya a utilizar, se prepara, se utiliza, y lo que sobró, entonces, se descarta. Ya, para retomar un poquito lo de los zapatos, dice aquí que se había hablado de los zapatos, el cambio de zapatos en casa. Pero ¿cuál es la recomendación en los entornos laborales? Realmente no es un cambio de zapatos en casa, sino que tengan zapatos para cuando salen. Exacto, la recomendación es, o sea, cuando llegas a la casa, dejar el zapato afuera, ingresar sin zapatos o utilizar un zapato dentro de la casa. En los entornos laborales sí realmente no hay una recomendación, es como cuando vas a entrar a la casa, porque es un contexto totalmente diferente, así que ahí no es necesario tener ningún tipo de medida. Nosotros recomendamos en las instalaciones de salud
que las personas utilicen un uniforme y un zapato en las áreas clínicas, ¿no? Y que no lleven esa ropa hacia la casa, pero ya es más bien para los profesionales de la salud. Como esto es una docencia en cuanto a hogar y entornos laborales, no tocamos ese tema en este momento. Ajá. Dale. He visto varios comentarios y bueno, estamos revisando, tratando de cubrir con todas las inquietudes que ustedes han tenido en cuanto a la disponibilidad del material que se ha dado en la capacitación. Hay un aula en el campus virtual de salud pública que tiene todo el material del curso. Se ha estado comentando y bueno, reforzamos que se meten al nodo Panamá y ahí aparece el aula de curso básico de biología. Hay una clave de matriculación que se le ha enviado a sus respectivas sesiones y ahí pues, ya aparecen las 2 sesiones previas. Esta va a aparecer mañana y pronto va a aparecer también la presentación. No te escucharon. Ajá. Este curso tiene un certificado. Para decirle que sí, sí hay una certificación al final del curso. Sí. Ok. Perfecto. Bueno, sí. Vamos a ver. Mira, yo tengo aquí, Uh-huh. déjame seguir aquí. Ajá. Aquí la doctora Leila hace una consulta, bueno, no es con el tema, pero creo que voy a hablar un poquito sobre esto, los supuestos daños en el termómetro infrarrojo. El día de ayer hicimos una revisión y realmente hicimos inclusive consultas con oftalmólogos al respecto. Estos termómetros infrarrojos, sí, se ha hecho muchísimo daño y la gente tiene mucho temor. Realmente el termómetro infrarrojo no emite ningún tipo de radiación o luz. Ellos básicamente lo que hace es que capta lo que es la temperatura y no emite ningún tipo de radiación. Inclusive la oftalmóloga mencionó de que hay algún tipo de termómetro que tiene algún tipo de diodo o láser para guiar a dónde se apunta el termómetro, pero que son en potencia muy baja y que no causan ningún daño a la vista. Hicieron una revisión los oftalmólogos y mencionaron de que no hay ningún tipo de riesgo. Lo que sí preocupa un poco es que han empezado a buscar alternativas como por ejemplo de tomar la temperatura en otras partes del cuerpo. Y quiero hacer énfasis de que nosotros investigamos los termómetros infrarrojos de frente, ¿verdad? Y toman la temperatura de lo que es la rama de la arteria temporal en la frente. Entonces, utilizar otra parte del cuerpo para tomar la temperatura puede alterar la temperatura y puede haber fugas de personas que puedan tener fiebre y que realmente el termómetro no lo detecte adecuadamente, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Igual esta información nosotros ya la pasamos para ver de qué manera hacemos un poquito de docencia al respecto sobre el temor que la gente tiene de las muchas tomas de temperaturas, pero no hay mayor riesgo según la información que nosotros buscamos en la literatura y las consultas que hicimos principalmente con el área de oftalmología. Mire, aquí hay una en cuanto al cloro. ¿A los cuántos minutos se desactiva el cloro que esté preparado? Sí, sí, como mencioné, hay dos tipos de cloro, el cloro orgánico y el cloro líquido, ¿verdad? El cloro orgánico que viene en pastillas. Hay estudios que demuestran que se desactiva a las 12 horas después de preparado. El cloro inorgánico es mucho más inestable, entonces no les puedo dar ahorita mismo cuántos minutos o cuántas horas. La recomendación que puedo dar es que hay que prepararlo y utilizarlo inmediatamente y lo que sobra se descarta porque es muy volátil, tiene que colocarse en un envase adecuado. Cada vez que nosotros lo abrimos él va perdiendo la efectividad
y al ser inestable, entonces no es cuestión de decir, bueno, utilízalo hasta 2, hasta 4 horas, hasta 6 horas. La indicación es prepara, utiliza y si sobra, descartas. Los alimentos preparados y la contaminación por el COVID. No le sé algo de preparación. De preparación, no. Mira, ¿qué cuidados deben tenerse con el cabello? Ajá, ok, sí. Realmente no, o sea, no hay así información que pueda decirse de que hay transmisión por medio del cabello, pero nosotros básicamente lo manipulamos con mucha frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres estamos, y bueno, y también el hecho de tener que colocarnos la mascarilla, de amarrarnos la mascarilla, estamos llevando nuestras manos que están contaminadas al área del cabello. Entonces la recomendación sería, el personal de salud debería utilizar el cabello recogido, utilizar un gorro en los entornos clínicos, laborales, de salud, pero también a nivel de la población que estén en el cabello recogido, porque vamos a estarlo manipulando, vamos a estarlo tocando con mucha frecuencia, hacer higiene de manos y aumentar la frecuencia de lavado del cabello también. Sería una recomendación importante. Aquí hay una pregunta que dice, cuando el paciente sale de sus 14 días, ¿es necesario hacer una descontaminación de la habitación o se puede hacer una limpieza normal? Se puede hacer una limpieza, no, o sea, si ustedes pueden observar lo que yo presenté ahí es cuando tenemos casos y ustedes cuando se refieren a limpieza normales, básicamente es limpieza y aplicación de un desinfectante en todas las cambios de sábanas, limpiar las sábanas, colocar desinfectante sobre el colchón, limpiar las superficies de alto contacto, o sea, una limpieza un poquito más como que dice exhaustiva a la que debemos estar haciendo diariamente cuando teniendo ese paciente en el área de aislamiento. En ese caso, quizás podemos inclusive lavar cortinas, lavar colchas, almohadas, sería lo ideal, como una limpieza terminada un poco más profunda de cuando ya se levanta el aislamiento de ese paciente. Sí. Dice aquí, la última que leí es confiar un poquito en lo que están realizando, porque es confiar en el uso de gorro, sí, es un elemento del equipo de protección personal que puedes utilizar en las instalaciones de salud para evitar que se contamine el cabello, principalmente en aquellas áreas en donde se hacen procedimientos vulnerables a aerosoles. Es un elemento que puede ser utilizado, cada quien hace una evaluación de riesgo y determina la utilización. Creo que ya que mencionaste el gorro, me parece que vi una pregunta con respecto a los zapatitos cubrecalzados, que se son seguros. Realmente los cubrecalzados están comprobados que es una medida inefectiva y costosa, que no tiene ningún tipo de impacto en control de infecciones y que al final puede ser un riesgo porque nosotros tenemos que con nuestra mano quitar ese cubrecalzado, que al final viene siendo, está confeccionado con una telita que en teoría dicen que es impermeable, pero que igual se contamina el zapato. Entonces, no debería ser una práctica rutinaria, porque al final tengo que quitármelo, se contaminan mis manos y hay mayor riesgo en el retiro que realmente el impacto que tenga su uso en las instalaciones de salud. Allí hicieron un comentario, o sea, de preguntas y comentarios, hicieron un comentario que se tuviese que tener más docencia para el personal de salud o emitir algún comunicado en respecto a la toma de temperatura. Claro. Volviendo al tema sí. del termómetro. Sí, ya esta información se pasó y estamos tratando de que por medio de comunicación del Ministerio de Salud se emita una docencia a la población general y también al personal de salud con respecto al tema de los termómetros para que haya mayor claridad y se pierda el temor que está circulando también por mucha información falsa que está circulando en las redes sociales que al final hacen ese daño, ¿no? Y las personas tienen el temor. Sí, pero es que no estoy segura que todos escuchan lo que leo. Aquí ha habido varios comentarios en que de los últimos que llegó, de las 5 alternativas para el lavado de manos cuando no se dispone jabón,
Esto va a estar disponible en la presentación nosotros se las vamos a compartir, pero también en la página de OPS hay una sección que es materiales de comunicación y está toda la serie de infografías. Varias de las infografías pues las sacamos de allí. Aquí hay otro comentario que habla que la presentación estuvo muy buena y que las personas de las casas no saben mucho de este tema y que habría que reforzar. Precisamente es la idea nuestra. Ustedes son entes multiplicadores. El curso este es un inicio para brindarles a ustedes diferentes aspectos o diferentes herramientas para el abordaje comunitario. Si bien es cierto, la mayoría está conceptualizada en la vigilancia, no podemos tener disminución de la transmisión sin implementar medidas. Nosotros con mucho gusto los apoyamos a que ustedes mismos desarrollen sus materiales de comunicación. Bueno, materiales de comunicación ya están, pero ese abordaje con la comunidad para que puedan preparar estas mismas docencias con la información que nosotros con mucho gusto le podemos facilitar. Entonces, pues sí, y también en la página de la organización y en la página de MINSA hay material diseñado que se llama tarjeta de redes sociales porque el material es muy conciso y es precisamente para difusar o diseminar la información en redes sociales. También eso que la gente no sabe. Alguien por allí preguntó algo sobre que si las mascarillas de tela y la barrera de acrílico era suficiente. Como ya lo hablamos, las mascarillas de tela son higiénicas, están en función de que la persona que no está contagiada por la enfermedad prevenga su contagio en una manera de optimizar los recursos en cuanto a disponibilidad de las mascarillas. Ustedes recuerdan, recién empezábamos que hubo incluso desabastecimiento de las mascarillas y de eso surgió pues la alternativa de hacerlas de tela, pero las mascarillas de tela tienen algunos requerimientos. Y los requerimientos es que tienen que tener una tela que sea que pueda filtrar las partículas, que tenga doble tela, e incluso en algunas recomendaciones se hace que en las que puedan se ponga incluso un filtro de café, pues para hacerla menos porosa. Pero todas esas son barreras. La barrera de acrílico también es barrera y eso se está implementando como una medida adicional de distanciamiento en el sentido de que no haya el paso de las gotitas, ¿no? De las gotículas. Entonces sí, en efecto, o sea, uno cuando implementa medidas también evalúa su costo-beneficio, pero esas todas son barreras para minimizar la transmisión, tanto las mascarillas de tela. El tema con las mascarillas de tela, aparte de las capas, es el aseo. Que las personas tienen que ser conscientes de que las mascarillas hay que lavarlas y que tienen que lavarlas pues con desinfectante, tienen que ponerlas al sol, incluso dar un poco de calor y no estarlas reutilizando sin haberlas limpiado, o sea, o sea, eso pues. Aprovechamos para colocarles en pantalla, para los que no tengan la información todavía a mano, cómo los pasos para la creación de su cuenta en el campus virtual de salud pública, cómo matricularse al curso y poder reingresar las veces que ustedes deseen a descargar y pues poder ver las grabaciones de estas sesiones. Y por favor, si tienen si ya están registrados en el curso, en el campus, perdón, y no recuerdan su contraseña, pueden enviar también la solicitud de que les envíen su nueva contraseña.
Bueno, entonces, han sido muy interesantes las preguntas que han emitido. Igual, como ustedes saben, esta presentación va a estar accesible para que puedan verla. Nosotras estamos disponibles para cualquier duda en la Dirección General de Salud y también aquí en OPS. Agradecemos a todos los participantes y lo más importante de todo es que toda la información que ustedes adquirieron el día de hoy, si bien es una información para la población en general, hogar, entornos laborales, ustedes son los entes multiplicadores, los que necesitamos que nos apoyen para poder hacer la docencia, tomarse un tiempo cuando tengan esos pacientes que llegan a hacer las consultas, de hablarles de todas estas medidas y la importancia de su aplicación para prevenir y poder controlar el COVID-19 en nuestro país. Doctora. Sí, muchísimas gracias a todos por su atención, por su participación. Nos ha encantado que esta última sesión haya sido súper interactiva y que hayamos podido mirar sus observaciones. Tratamos de cubrir la mayoría de las mismas. Igual, con mucho gusto, estamos anuentes, como bien dijo la doctora Lilian, a apoyarlos en desarrollar este proceso de comunicación. Por ahí decían que debía ser dado a todos los profesionales de la salud. Con mucho gusto, y también pues porque los profesionales de la salud van a ser los encargados de supervisar, multiplicar y educar a la población a los niveles locales. Así que muchísimas gracias por su participación y por estar aquí también con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Lilian, doctora Iliana, por las excelentes presentaciones, el manejo del tema. Quiero hacer un par de anuncios. Tras bambalinas, escuchando la reunión de hoy, estábamos conversando con colegas de la dirigencia de epidemiología y creemos que es importante de pronto incluir una sesión adicional a este curso leves en casa, o sea, no solamente las medidas para prevenir la transmisión y todo lo que ya revisamos acá, sino también darles elementos a las familias. La mayoría de los pacientes están en casa y deben tener instrucciones de manejo clínico, de manejo médico, qué hay que hacer con estos pacientes en la casa, en qué momento ven consultar. Y entonces hemos pensado que esa sesión la vamos a incorporar, adicional a las que ya tenemos programadas, y quizás entonces dictada por uno de los médicos que directamente están a cargo del manejo de pacientes y alguien de enfermería también, porque el cuidado de enfermería es muy importante. Entonces les estaremos confirmando de esto, pero creemos que es muy importante que junto con todas las medidas de precaución también se sepa cómo manejar esos pacientes para que ustedes puedan explicarle a todas las personas qué es lo que deben hacer en la casa y de esa manera también contribuir a reducir la mortalidad en la medida que se logren identificar tempranamente señales de alerta que indiquen que la persona tiene que consultar a un hospital de inmediato. De resto, no queda sino agradecerles y hacerles la invitación para entonces continuamos el próximo martes con un tema también supremamente taquillero, que es justamente lo que estamos necesitando en este momento, todo lo que es la trazabilidad, el seguimiento de los contactos, cómo vamos a hacer eso, qué herramientas podemos utilizar. A veces no nos damos cuenta que tenemos herramientas muy prácticas en nuestros, inclusive celulares, para poder hacer ese seguimiento, rastreo, y reconstruir la memoria y la ruta de los pacientes. Entonces, va a ser una sesión muy interesante la del próximo martes. Por favor, atentos, compartan la información a más gente que quiera vincularse. Bienvenidos todos. Entre más se beneficien de estos, pues mucho mejor para la población panameña. Muchísimas gracias a todos y todas, y si no hay ninguna otra inquietud, hasta la próxima semana.